¿Cómo le caíme? Pinche como el calera y me cae. Mira. Espectacular. ¿Qué crees que no te voy a responder? Hemos aprendido nosotros algo también en esta microcomunidad con Iván Ancatén. Un pichintún. Un pichintún. Él es como Obi-Wan Kenobi y yo soy como Skywalker. Ah, ¿sí? Sí, pues él me enseñó mucho. Pero acuérdate que Skywalker después traicionó a Obi-Wan y se pasó al lado oscuro. Ah, de veras que pasó eso. Dejémoslo. No, Luke no. Yo dije Luke. Ah, tú Luke. Sí, perfecto. El otro fue Anakin. Sí, Anakin fue traicionero. Sí. Nelson, hoy vamos a hablar como quizás de manera más genérica. Nosotros generalmente tendemos el pueblo mapuche, es nuestro origen, ¿cierto? Nuestras raíces, pero a veces no nos explicamos en un 100% cuál es el origen de la palabra, de dónde llegaron, hay muchas dudas al respecto, qué pasa en Argentina también. ¿Quiénes son los mapuches? Bueno, siempre nosotros desde el colegio, desde chicos nos dicen que mapuche significa gente de la tierra, ¿cierto? Claro. Y se resume en eso. Pero si lo vemos objetivamente, gente de la tierra puede ser cualquiera, un chino. De cualquier tierra. De cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Pero si tú vas al significado de la palabra mapu, bueno, che, gente, pero mapu tiene una significación espiritual que tiene que ver con el Wenu mapu, el Nag mapu, Minche mapu, que nos vayamos a entrar en ese tema. Y el otro mapu también tiene una significación ya más territorial. O sea, puede ser el mapu de Concepción. No sé, Concepción, Ñitubún mapu, por ejemplo, desde donde es el origen de mi raíz. Claro. O decir más grande, la región del Biobío, o decir Chile, o decir etcétera. Entonces, hacia atrás, en el tiempo, por ejemplo, la palabra mapuche recién aparece a mediados del siglo XVIII en documentación, probablemente una palabra que venía desde antes, y que posteriormente se fue traduciendo en los tiempos del Estado como gente de la tierra. Pero que si analizamos a la mayoría de los lingüistas de aquellos años, más que lingüistas, llamémosle las personas que se encargaron de recopilar y traducir o crear diccionarios, mapu significa territorio, país incluso. O sea, cuando los españoles decían, y después el Estado de Chile decía, bueno, el mapu es... vamos a ingresar al mapu, por el lugar donde están los mapuches, se referían al territorio, al país mapuche. Claro, es como la pertenencia. Como la pertenencia, o sea, un gentilicio, es como decir, mapuche es del mapu, francés es de Francia, alemán es de Alemania. Eso es el significado como más... Si uno quiere hablar de tierra, podría decir pulli. Eso es como tierra propiamente tal, como el elemento. Eso. Pulli. Yo también no lo pronuncio muy bien, si yo estoy en proceso también de aprendizaje, pero pero es como pulli. Por ejemplo, colli pulli sería como el territorio como la donde predomina la tierra color rojo. Y es como cuando dicen talcahuano y talcahueño. En realidad chalcahuenu. Chalcahuenu. Claro, eso sería como la... Es como más por fonética que después empiezan a evolucionar las Que palabras. van cambiando, claro. O sea, por ejemplo, el lirquén, hay hartas personas que están buscando qué significa y yo mismo también he preguntado en comunidades y la gente eso se tiene que haber perdido en el tiempo. A lo mejor tenía otro origen, la palabra era diferente. Y los españoles, lo mismo que penco. Nosotros escribimos libros que se llama... Mira, no me acuerdo el nombre del libro que escribo. Penco, es que tanto ya con la revista. En el fondo habla sobre la vida de las personas en Penco. Esto lo hicimos como Tragún. Y Memorias del Mapuche Urbano. Y ahí me pidieron los peñis que yo hiciera el prólogo. Y ahí tuvimos que investigar la palabra penco, que uno dice que nosotros creemos que es pehuco, que viene porque ustedes van a los alrededores y pehuco viene a ser como un lugar donde hay muchas caídas de agua. Y si ustedes van a los alrededores de Penco, hay muchas caídas de agua. Y con el tema de la forestal alrededor, probablemente ya no quedan tantas como eran. Volvamos a los mapuches, Nelson, y situémonos también geográficamente, porque muchos se dice que vienen de Argentina, que vienen incluso de Paraguay, de otros países. ¿Cuál es el verdadero origen de los mapuches? Claro, se dice, incluso hay un autor que dice que viene mapuche en Grecia. Así, hablemos de lo más inmediato. Hasta de la Polinesia. De la Polinesia. Rapa Nui, que habría coincidencia en el Mapuzungún con los mongoles también. Pero, ¿quiénes han sido los encargados de dilucidar este misterio? Los arqueólogos.
Pero los arqueólogos, el trabajo de ellos es investigar el pasado más remoto, no las cosas que constan documentalmente y que pueden también interpretarse como lo hacen los antropólogos a través de lo que ocurre hoy. A través de los distintos exámenes del carbono 14 y otros y las distintas formas que tienen los artefactos que van encontrando, se ha establecido, se ha acreditado ya científicamente el pueblo mapuche es de acá. Y que partía más o menos en la zona de Aconcagua, algunos dicen incluso desde La Serena hacia el sur hay hallazgos hasta Chiloé de artefactos mapuches y hacia el lado de lo que hoy es Argentina, en las faldas orientales de los Andes, todo lo que es Neuquén, Bariloche. ¿Pero que habrían llegado desde acá hacia Argentina? Que habrían estado siempre ahí, porque eso de que Argentina-Chile es un concepto como del siglo XIX ya. Siempre el pueblo era un mapuche territorio unificado. O sea, más que unificado políticamente, hay una sola cultura. Y la arqueología lo dividió durante todo el siglo XX, por ejemplo, el complejo Tirúa, el complejo, no sé, los que han ido al museo de Angol, de Dilman Bullock, él hablaba de los cofqueches, otros hablan del complejo Aconcagua, pero al final todos pertenecerían a la cultura mapuche, pero los arqueólogos ocupan una palabra más técnica que dice culturas proto-mapuche, o sea, vienen a ser como lo previo a los mapuche, pero que está unido a los mapuches, o sea, como lo más puro. Serían como los mapuches cuando guagua, y hoy en día el mapuche adulto, pero en la práctica, a mi humilde entender, son mapuche igual. Nelson, y hoy en día, ¿dónde están los mapuches? Porque se suele pensar que es la región de la Araucanía y es la provincia de Arauco, pero ¿existen también otros territorios poblados por mapuche? Claro, mira, en breves palabras, desde que la llegada de los españoles, el territorio mapuche, imaginémoslo en la parte que hoy es Chile, imaginemos todo acá, desde Aconcagua hasta Chiloé. Se fue achicando así, se fue achicando hasta que llegó al Biobío. Ya, después del Bío, que hablamos la semana pasada de Quilín. Con el río Biobío también Biobío. como frontera. Claro, y ahí quedó hasta el día en que ya Chile invadió el país mapuche, se constituyó todos como chilenos, y ahí el pueblo mapuche emigró a Santiago, etcétera. Pero sí, cuando con territorio independiente, los mapuches estuvieron desde el Biobío, llegaron a estar en su peor momento, por así decirlo, hasta Chiloé. Y en el lado que hoy es Argentina, todo lo que es Patagonia, todo lo que es al sur de Buenos Aires, al sur de San Luis, Córdoba y Mendoza, era todo territorio mapuche, o sea... Era un territorio bien grande, gigante. Oye, ¿y eso tiene relación, por ejemplo, de dónde eran aquellos que a los mapuches les dicen araucanos o reche, por ejemplo? Ya, lo que pasa es que los araucanos, cuando uno ve los cronistas antiguos, sobre todo Alonso Arcilla, el que nos pasaban en mis tiempos en el colegio, araucano vendría a ser la gente de la zona de Arauco, de Rasco. Y eso como que quizás se expandió. Se expandió porque él hace distinciones, dice, vienen los purenes, o sea, la gente purén, los de Lumaco, los de Imperial, los de Cholchol, los araucanos. ¿Y qué pasó? Que como los de Arauco fueron los primeros que dieron la batalla en estas crónicas, quedó finalmente para la posteridad que a todos son araucanos. Y era más sencillo para los historiadores del siglo XX decir, no nos compliquemos con cómo se llamaban estos gallos y digamos, listo, araucanos, ya todos saben quiénes son, sí, ya, quiénes eran, esto, y se ahorraban eso. Pero hubo algunos autores mucho más respetuosos que en este sentido con el pueblo mapuche que empezaron a investigar esto. Y esto comenzó en el año los 80 empezó este tema, y unos dijeron, no, ellos se llamaban reche antes de llamarse mapuche, eran reche. ¿Por qué? Porque re, según ellos, significa como puro y che, gente, o sea, como que ellos eran los puros, claro, propios del lugar, distintos a estos invasores españoles. Y los otros, los pehuenches, los puelches, los huilliches. Pero para cerrar el tema de los reches, pero si nosotros vemos lo que en el mapuzungún significa reche, significa como persona común. Entonces, desde la interpretación nuestra, que en el libro que escribimos sobre el movimiento mapuche en la Gran Concepción, hay un error ahí porque en la práctica era el pueblo mapuche antes, que no se llamaba mapuche, pero eran las identidades territoriales. ¿Pero reche es un dato histórico que les decían antes? Sí, ocupan la palabra reche, realidad. pero reche respecto a que, no sé, machi reche notati, o sea, el machi no es cualquier persona, es una persona importante. Y eso sería reche, es como la gente común, aquí hay pura gente común, salvo los loncos, salvo el gobernador. Reche sería como el pueblo, por así decirlo. Eso sería... Entonces para ellos no, pero quizás para nosotros antes sí. Es que estos autores decían que eran no pueblo mapuche, nosotros discrepamos de eso. Claro. Y respecto a lo que decías tú de... Sí, los huilliches, los puelches, pehuenches. El pueblo mapuche, como pueblo mapuche, con el pasar de los años se fue cada vez unificando más. Entonces, ¿cómo se estructuró el pueblo mapuche? Imaginémoslo en las casas así. Mapuche, grande, y subclasificaciones dentro de esta torta. Mapuche, pero pehuenche. Huilliche, Huilliche como gran territorio, o sea, el río Tolten al sur, los Puelches al otro lado de la cordillera, Picunche, del norte del río Biobío al norte,
Pero Los dentro de los picunches, dentro de los puelches estaban, por ejemplo, dentro de los puelches, los chadiches, los huilliches también, porque huilliche también hay al otro lado. Los dieguitas. No, porque los dieguitas no, son mapuches. ya nos fuimos. No son mapuches, ok. muy al norte. O sea, también es pueblo Originario. originario, pero... Claro, hay otro tema con la clasificación de pueblo ¿Y los originario, onas? pero para otro programa. ¿Y los onas? Ese otro pueblo, nada que ver, Claro. nada que ver con los Nada que ver mapuches. como... Los ma- Huilliche, Puelche, Pehuenche... Todos Pehuenche, Huilliche, Puelche, Pehuenche son mapuches. Mapuche es como el gran paraguas. Y dentro ¿Y los de picunches? mapuche, picunche, dentro están todo esto. Y dentro de los pehuenches ustedes tienen los de los guayaliche, los de Cauñicuche. Recién mencionaste tú Mayamaya, creo. no. Por el tema de la nieve, todo. Cauñicú, creo que se Ah, llama. no, Pitril. Los pitrilches, y se van, los pehuenches también están divididos en un montón. No son pueblos distintos, como el O chileno. sea, no es que haya mapuches y pehuenches. No, el sino que mismo los pueblo. pehuenches son mapuches, y dentro de los pehuenches hay distintos Claro, y pehuenches. tiene que ver con la Y eso- ubicación geográfica, claro. con cerca Actividad del mar, cerca de la económica. cordillera. Es lo mismo que en Chile. Nosotros decimos, no, la gente, por ejemplo, del extremo sur, de Punta Arenas, dice, nosotros somos patagones. Claro. Algunos ya ni siquiera dicen que son chilenos, pero ya somos chilenos patagones. Los que están en Puerto Montt, chilenos puertomontinos. Que si escuchamos incluso el acento, los dichos, ciertas Diferente. costumbres son diferentes a los de Nosotros un somos santiaguino. penquistas. Y los penquistas, a nosotros los santiaguinos y otras ciudades nos acusan de ser medios huraños, medios de grupo, que no recibimos a No, la y gente para afuera, no sé muchos si será tan somos así. guasos todavía. po. Para Santiago. Sí. Por eso te digo. Para ellos somos guasos. Pero los de Chillán se quejan que nosotros somos centralistas y que somos distintos. Ellos tienen una cultura más campesina, por ejemplo, más del campo, nosotros más asociados a la costa, etcétera. Es lo mismo con los mapuches que con Chile. Mira, interesante conocer también ese lado porque nos quedamos con los conceptos macro y quizás están también errados, pero todo tiene su investigación, hay libros también que avalan esto, ustedes mismos han escrito muchísimas cosas, podríamos recomendar también que leyeran algunos de los trabajos que han realizado. Bueno, específicamente este tema lo tocamos en el número 2 de nuestra revista, que como se lo he dicho todos los días, lo pueden buscar en todos los kioscos de Concepción, van a encontrar el número 2. El primer artículo habla sobre... Esa es la que me llevé yo, muy bueno el artículo. Muchas Precisamente gracias. toca esto. Toca este ¿Con tema. quién estás trabajando ahí en la revista? En historiamapuche.cl, que puede revisar la gente Bueno, también. está Tamara Enrique, me está acompañando hoy aquí. Está Juan Carlos Painequeo, lo que es la revista, Carolina Corruf, Cristian Antimilla, Israel Farías también. Currufe, Corruf es viento. Sí. Sí. Ella es pehuenche de Curarehue. Y bueno, y una cosa, si es que queda tiempo para poder comentarlo, Sí, a ver. el tema de pueblos originarios, todo, es súper interesante porque ¿cómo denominamos a los diaguitas, a los Ona. Cahuáscar, etcétera? Que los Ona en realidad tienen otro nombre que no me acuerdo en este ¿Y momento los cuál es. Selknam? Los Acuérdate. Selknam eran los Ona. Los Ona, claro. El Selknam es su nombre, el que ellos se daban. El Selknam, Mapuche, se le podrá denominar pueblo originario, indígenas, primeras naciones, naciones originarias. ¿Está definido? ¿Cuál? En Chile la ley les dice pueblos originarios, la ley. Pero en Estados Unidos les dicen a los pueblos de allá, les dicen primeras naciones. O sea, son una nación, la nación norteamericana, de igual a igual con esta nación de los Sioux. Ellos son una nación dentro del Estado, pero son una nación. Hoy en día el pueblo mapuche reclama eso, porque dicen nosotros, los mapuches, a lo mejor los aymaras sí, no somos pueblo originario. Ayer nos toca hablarlo en Tomesto. ¿Por qué el pueblo mapuche no es un pueblo originario? Este es un tema polémico. ¿Por qué? Porque hasta la guerra al Pacífico, cuando Chile estaba en la guerra al Pacífico, los mapuches, Chile ya existía la bandera chilena, como la conocemos, el himno, etcétera, pero los mapuches también existían, independientes, aparte de Chile. Entonces, ¿cómo los mapuches van a ser un pueblo originario de un país que ya existía? Fueron coetáneos en el tiempo, como que los franceses y los franceses un día invadan a los alemanes y digan, ahora ellos son nuestros pueblos originarios. Claro. No, po. Sí, y eso pasó con ya estaban. Eso pasó con los mapuches. Y puede en ser Argentina pasó lo mismo. puede ser un tema que desarrollemos en extenso también en otro otro programa. capítulo, ¿te parece, Nelson? Hagamos la está invitación bueno. para que lo sigan en redes sociales. De hecho, antes de eso, el próximo programa me gustaría que vamos a hablar de Orlier Antoine de Tunens, el rey franco mapuche, un personaje fantástico, maravilloso y muy polémico. Muy bien. Así que, bueno, como todos los viernes, los invitamos a ingresar a www.historiamapuche.cl, al Twitter, @historiamapuche, al Facebook, Historia Mapuche, al YouTube, Historia Mapuche, y al Instagram, Historia Mapuche. Muy bien, Nelson. Facilísimo. Así que, bueno, Chaltumay, también Magalfiel, otra vez. Fantepu Tripantu Inchin, Huitrapuinta in Zugu, Compu Mapuche, Pulamienca Pupeñi, Feulá Chilcatu Inguen, Comgual Mapu Meu, Pu Internados Lingüísticos Meu, Mapu Zunguimun, Mapuchisense, Com, Winca Zunguan.
bueno, lo que le quería decir, que hoy en día estamos en tiempos de recuperar, revitalizar, que vuelva la lengua mapuche. En este preciso instante están hay muchos mapuches y no mapuches en los internados lingüísticos en todo el territorio mapuche. En este momento igual que hay un internado lingüístico donde la gente está aprendiendo a hablar solo mapuzungún ahí, se habla solo mapuzungún, y la invitación es que todos lo hagan, y de hecho por eso yo estoy tratando de cada vez que vengo a hablar en mapuzungún, Y no para por eso, lucirse, sí. no porque me falta No, mucho. está Y para eso también Pero tenemos esta normalizando. microcomunidad, Nelson. Te agradecemos la visita, un aplauso para nuestro microcomunitario. Nos vemos el otro viernes, compadre. ¿Ya? Muchísimas gracias. Quédate con nosotros, por favor. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de la comunidad del contenido.